Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 34 que se llama Bamidbar. Mm, Bamidbar significa en la estepa o en el desierto. De, em, Estamos en la segunda aliyá y esto abarca de números capítulo 1, verso 20 al 54. Con esto vamos a terminar este capítulo. Ok, vamos a hacer la oración y luego les comparto la pantalla. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta porción que nos vas a dar el día de hoy. Ayúdanos Padre a poder digerirla, a poder encontrar Padre palabra para nosotros, para nuestra alma, para nuestra vida Señor, en nuestro diario vivir. Bendice a toda persona que mire o escuche este video y que se haga tu voluntad sobre cada uno de ellos. Danos un espíritu moldeable, enseñable, Padre, de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Entonces nos quedamos en el verso 19 y la palabra del Eterno dice: Tal como el Señor se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto Sinaí. De los descendientes de Rubén, primogénito de Israel, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres, y uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los descendientes de Simeón fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, sus enumerados, según el número de nombres, uno por uno, todo varón de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los descendientes de Gad fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres, de los 20 años arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los descendientes de Judá fueron contados por sus registros genealógicos, por sus familias, por casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los descendientes de Isaacar fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los descendientes de Zabulón fueron contados por sus registros genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Zebulón fueron 57,400. De los descendientes de José, de los descendientes de Efraín, fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por casas paternas, según el número de nombres, de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Efraín fueron 40,500. De los descendientes de Manases fueron 32,200. De los descendientes de Benjamín fueron contados por sus registros genealógicos, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los descendientes de Dan fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir de la guerra. Los enumerados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los descendientes de Aser fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de los nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra.
Los enumerados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los descendientes de Neftalí fueron contados por su registro genealógico, por sus familias, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra. Los enumerados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos son los que fueron enumerados los que Moisés y Aarón contaron con los principales de Israel, 12 hombres cada uno de los cuales era jefe de su casa paterna. Así que todas las enumerados de los israelitas por sus casas paternas de 20 años para arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron en total 603,550. Los levitas exentos. Pero los levitas no fueron enumerados con ellos según la tribu de sus padres, porque el Señor les había dicho a Moisés: solamente las tribus de Leví no enumerarás, ni los contarás con los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo de testimonio, de todos sus utensilios y de todos los que pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus utensilios y los cuidarán. Además, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de ser trasladado, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo acampe, los levitas lo armarán. Pero el extraño que se acerque morirá. Los israelitas acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, según sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo de testimonio para que no venga la ira sobre la congregación de los israelitas. Los levitas, pues, tendrán a su cargo el tabernáculo del testimonio. Así hicieron los israelitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés, así lo hicieron. Entonces nosotros estamos viendo cómo el Señor está empezando a formar ese ejército, en donde ya se estaba haciendo el censo, más bien se hizo el censo, y en ese censo se saca un total de 603,550 en total de todas esas tribus que podían salir a la guerra. Ese era el número del ejército. Pero vemos también que nuevamente se vuelve a repetir que los jefes de esas tribus iban a ser los líderes de los principales, los que iban a mover a cada, se puede decir, yo aquí lo que entiendo, cada quien iba a mover su tribu. Ahora, de los levitas vemos que quedan exentos. Y estos se ponen alrededor del tabernáculo, y vemos cómo el Señor los posiciona ahí, y nadie puede traspasar esa barrera. Se podría decir que es como una barrera humana de carpas, en donde ellos estaban vigilando lo que estaba pasando ahí. Entonces, cuando pasa lo de Pinjas, nosotros podemos ver que en esas tiendas que estaban alrededor del tabernáculo, un extraño traspasó ese lugar. Y esta era Cosbi, junto con un israelita, se metieron en una carpa, hicieron cosas indebidas, y entonces ahí es cuando empieza la plaga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Pinjas? Por ende, tuvo que matar a estas personas para que la plaga cesara y esa mortandad acabara. Entonces, aquí vemos el papel que les estaban poniendo a los levitas, que era el cuidar alrededor la santidad, que se podría decir que del Eterno, para que nadie traspasara esa santidad y no viniera la ira sobre la congregación. Entonces, vemos que al final vuelve a decir que todo lo que el Señor le había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y esto es algo muy importante que tenemos que ver en nuestras vidas. ¿Qué instrucción tenemos para el Eterno? Más bien, ¿qué instrucción tiene el Eterno para nosotros? ¿La estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo su voz? Él es el que nos está hablando. Tenemos que aprender a todo eso, porque cuando no aprendemos estas especificaciones de obediencia hacia el Eterno, entonces incurrimos en una acción en la cual se llama rebeldía.
Y esto es muy importante para nosotros, el poder saber que cae uno en rebeldía, porque ahí es cuando vienen muchas cosas en contra de nosotros, en contra de nuestra familia, y empezamos a abrir puertas. Todo por la ignorancia, todo por el querer hacer todo a nuestra manera. Entonces vemos que a partir de aquí se está preparando un ejército para hacer la voluntad del Eterno y todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que el Señor especifica. Bueno, por mi parte es todo. Bueno, aquí continuamos con la lectura de este día. Y lo que yo encuentro aquí en un comentario que nos habla es de que hubo una coincidencia inesperada, pero al mismo tiempo, si esto es así, puede ser como un milagro también, porque lo comparan con el censo que se hizo en el libro de Éxodos, cuando ellos tuvieron que dar dinero por el rescate del medio shekel, que ese dinero lo ocupaban para el soclo del tabernáculo. Entonces, nos hablan acerca de este censo y el que estamos leyendo ahorita. Y el periodo que dan es que entre uno y otro, el periodo de tiempo que hay entre un censo y el otro son casi 7 meses. Entonces, lo que dicen es que cómo es posible que en ambos eh, censos les dieran la misma cantidad de personas, los 603,550, porque la pregunta que ellos se hacen es que mucha gente murió y algunos otros llegaban a su mayoría de edad, que podían ya ser contados, porque nos hablan de 20 años, que era gente que podía ir a la guerra. Entonces, lo que dicen es que el milagro es que nadie después de esto murió entre un censo y el otro censo. Entonces, hay también el otro comentario que dice que esto realmente es algo, pues vamos a llamarlo milagroso, porque aquí vemos que no están contando a los levitas y en el primer censo contaron a los levitas, porque ellos dicen que tuvieron que haber sido contados ellos en el primer censo, pero aquí ya no los están contando, los están escribiendo. Y a pesar de eso, los números dan la misma cantidad. Y otros dicen que tuvieron que haber muerto algunas gentes entre un censo y el otro, pero los que llegaban a esa mayoría de edad fueron más, porque recompensan los que murieron, más aparte a los levitas, porque los levitas los están quitando. Entonces, eh, ese puede ser el milagro, porque vemos que el Señor había prometido que se iban a fructificar, a reproducir. Entonces, esto es parte de lo que yo creo que el Señor les quería mostrar, que no importando las circunstancias o las adversidades, ellos iban a seguir creciendo como nación porque Él lo había prometido. Él se lo había prometido a Abraham cuando Él hizo ese pacto. Entonces, vemos que aquí se está cumpliendo la promesa del Señor de que, pues, a ciencia cierta les está haciendo contar
el número de personas para que se dieran cuenta que no disminuían en cantidad, sino que en vez de disminuir, crecían. Y bueno, pues es lo que puedo yo aportar aquí, porque en realidad lo que vemos es simplemente números, como el libro se llama y como se llama la parashá de esta semana. Ok, yo también tengo otro comentario, pero aquí mencionan un milagro de salud y de curación. Entonces, en este comentario se dice que en el momento de este censo, cuando dieron su, ¿cómo se llama? Chequeo. Ajá, su shekel, eh, los enfermos y lisiados recobraron inmediatamente de forma milagrosa su salud. Entonces dice, todos los judíos que se encontraban enfermos o lisiados se curaron de forma milagrosa cuando fue entregada la Torá. Asimismo, gracias a la protección de la nube de gloria, los judíos se mantuvieron sanos a lo largo del viaje hacia la tierra de Israel, a pesar de las adversas condiciones del desierto. Entonces aquí estamos viendo, no fue en el censo, sino fue cuando fue la entrega de la Torá, que ahí es cuando milagrosamente, cuando ellos la agarran, la aceptan, entonces empieza a haber curaciones y sanaciones. Ahora dice, vemos aquí que el pueblo judío, en virtud de su conexión con Dios expresada a través del estudio de la Torá y el cumplimiento de sus mandamientos, no se encuentra limitado por las leyes de la naturaleza. Es más, era evidente la capacidad que poseía de estar por encima de la naturaleza, y esta capacidad no solamente se expresaba en cuestiones espirituales, sino también en su salud y bienestar físico. Esto es tan cierto hoy como cuando fue dada la Torá en el monte Sinaí, en la medida que vivamos nuestras vidas de acuerdo con los dictados de la Torá, también seremos bendecidos con salud espiritual y física, a pesar de que muchos obstáculos presentes en las leyes de la naturaleza. Entonces, hay algo que hay que hacer énfasis aquí. Cuando el pueblo de Israel acepta la palabra del Eterno, yo creo este comentario, vemos que su actitud, la instrucción empieza a cobrar vida en sus almas, de una manera en que no había enfermedad, no había nada, que cuando vemos lo que pasa, nuevamente vuelvo con Pinjas, que cuando vemos lo que pasa con Pinjas, que vuelve a venir enfermedad. O sea, mientras tú estés caminando rectamente y correctamente, todo va a ir bien. Pero si tú te desvías y caes, puedes afectar ciertas cosas dentro de ti y no tan solo de ti, sino que en tu ámbito espiritual, en tu entorno, ya sea en congregación familiar, allí va a empezar a haber una afección. Entonces, nosotros vemos cómo brujo, mago, ¿cómo se llama este hechicero? Balaam idea cómo poder entrar y romper el pacto que el Eterno tiene con el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos todo esto, nos damos cuenta de que lo que pasó ahí era simplemente la consecuencia de no estar en la instrucción del Eterno, porque la transgreden, y entonces a partir de ahí entra la iniquidad, entra la transgresión, entra el pecado, y la salud se ve afectada en el pueblo de Israel, y ya de ahí comienzan a caer, comienzan decaídas, empiezan a tener sus altas, a tener sus bajas, y entonces como pueblo nosotros podemos ver, y creyentes del Eterno podemos ver, no somos perfectos. Aunque estemos con el Señor, va a haber momentos en que digamos, no vamos a caer. Sí, vamos a caer. Nunca hay que decir nunca, porque somos seres humanos, somos hechos de carne, somos seres caídos. Entonces, estamos en un cuerpo terrenal. Eh, Somos espirituales, claro, pero estamos en un cuerpo carnal, un cuerpo terrenal, un cuerpo caído, y vamos a caer. Entonces, lo que el Señor quiere evitar nuevamente es nuestra muerte y poder ser justificados por medio de Yeshua. Y ahí vemos la necesidad de tener a nuestro Redentor.
la necesidad de tener a Yeshua. Entonces, cuando tenemos todo esto, nos damos cuenta de la misericordia tan grande que tiene el Eterno para poder acercarnos a Él y nosotros acercarnos a Él confiadamente, claro. Entonces, esto es el propósito del Eterno, que no caigamos constantemente, sino que tengamos la oportunidad de sí caer, pero arrepentirnos y regresar a sus caminos y establecernos nuevamente y no muéramos. Gracias a los méritos de Yeshua, estamos aquí. Bueno, por mí es todo, también por mi esposo. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre, porque a través de esta parashá nosotros nos damos cuenta, Padre, de tu amor y misericordia infinita, que a pesar como humanos que caemos y caemos y caemos, Señor, y como dice tu palabra, que todo aquel que transgrede, aunque sea un mandamiento de tu Torah, de tu palabra, es culpable. Ahora nosotros vemos la importancia que Pablo lo hacía y lo especificaba y lo resaltaba, no, Padre, para decir que tenemos que hacer lo contrario, sino para mirar que a pesar de que tengamos o no tengamos Torah, somos culpables, Señor. Y desafortunadamente, Padre, en el mundo creyente, Señor, muchas veces no conocen de esto y piensan que por no conocer Torah, porque es de los judíos o X o Y, piensan que están exentos, Padre. Pero la verdad, Padre, es que todos somos culpables y que necesitamos a Yeshua, nuestro Salvador y Redentor. Gracias, Padre, por ese sacrificio tan perfecto. Gracias, Señor, por guiarnos, Padre, hacia tus senderos, por levantarnos, Padre, porque sabemos que tú estás alistando a tu pueblo, Señor, estás alistando a tu gente para empezar a entrar en una guerra, para empezar a extender tu reino, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, Padre, que seas tú obrando en cada corazón, en cada alma que mire o escuche este video, en familiares, conocidos y desconocidos, que obres y supla sus necesidades de acuerdo a tu voluntad y gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengan un bendecido día. Estamos en contacto nuevamente para la siguiente parashá. Cualquier comentario, cualquier duda, ahí está la cajita de comentarios. Ahí está la instrucción en la descripción de todo lo que necesitas para hacer tu estudio más profundo. Y no olvides darle like, por favor, o compartir. Bendiciones y shalom a todos.